Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en las estrategias de una figura icónica, Bill Gates. Pero no solo por Microsoft, que también, claro. Vamos a mirar algo quizás menos conocido, pero, fíjate, igual de impresionante, su manera de gestionar el tiempo. Tenemos con nosotros un análisis bastante detallado sobre sus métodos. Se titula Gestión del tiempo, lecciones de Bill Gates. Y nuestro objetivo hoy es, desentrañar un poco los principios, la mentalidad detrás de esa productividad casi legendaria, ¿verdad? La que le permitió construir un imperio, liderar una fundación de alcance mundial y además mantener cierto equilibrio. Porque no se trata solo de tener una agenda llena, sino de disciplina, de estrategia pura y dura. Así que vamos a desgranar esto. El análisis arranca fuerte, con un pilar que llama priorización despiadada. Parece que Gates no veía el tiempo simplemente como algo que pasa, sino como un capital, algo a invertir, ¿no? Exacto, como un capital muy valioso. Y la clave es invertirlo únicamente en actividades que den un alto rendimiento, un alto impacto. El texto menciona que usaba una versión de la famosa matriz Eisenhower. Ya sabes, esa que distingue lo urgente de lo importante. Ajá. Para centrarse justo en eso, en lo importante, aunque no fuera necesariamente urgente en el momento. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la planificación a largo plazo, la innovación. De hecho, un ejemplo muy claro que se cita son sus semanas de pensamiento, las Think Weeks. Ah, sí, he oído hablar de ellas. Claro. Eran retiros, momentos para leer, para reflexionar, para pensar estratégicamente. No eran para apagar los fuegos del día a día. Es una metáfora muy visual. Se trata de dirigir el barco, de saber hacia dónde vas, no solo de estar remando sin parar en la sala de máquina. Entiendo. Dirigir el barco. Y la aplicación práctica que sugiere el análisis es esa. Evaluar nuestras tareas, identificar ese cuadrante de importante pero no urgente y, sobre todo, proteger tiempo para ello. Mientras, claro, se busca delegar o incluso eliminar lo que no esté alineado con los objetivos centrales. Proteger ese tiempo. Me gusta esa idea. Vale, seguimos. El segundo punto es la planificación estructurada y los bloques de tiempo. Aquí viene lo que a mí me ha parecido increíble. El análisis dice que su agenda se planificaba en incrementos de hasta 5 minutos. A ver, eso suena tremendamente rígido, ¿no? ¿No es un poco agobiante? Bueno, a primera vista podría parecerlo, sí. Pero el enfoque que le da el análisis es verlo como una herramienta muy potente contra la dispersión, contra la multitarea, que de hecho se citan estudios que indican que puede reducir la productividad hasta en un 40%. Casi nada. ¿Un 40%? Es muchísimo. Desde luego. Entonces, al asignar bloques de tiempo muy específicos y fijos a tareas concretas y respetarlos, a rajatabla, y ojo, no solo para el trabajo, también para leer, para hacer ejercicio, para estar con la familia. También para lo personal. También se facilita lo que ahora se llama trabajo profundo, el deep work. Esa capacidad de concentración intensa que es clave para tareas cognitivamente exigentes, para la innovación real. Así que, más que verlo como algo restrictivo, es una forma de blindar la concentración. Blindar la concentración. Vale, lo capto. Y como aplicación práctica, pues lo que se sugiere es usar calendarios visualmente para asignar estos bloques. Y ser muy disciplinado, claro, minimizando distracciones, notificaciones fuera, poner límites claros. Tiene lógica. Pasamos al tercer punto. Aprovechar la tecnología y la delegación. Que Gates, pionero tecnológico, usara la tecnología parece obvio, ¿no? Pero ¿qué tiene de particular aquí según el análisis? Se habla de cuadros de mando. Sí, los cuadros de mando, los dashboards, eran, digamos, paneles visuales con la información clave, lo esencial. Le permitían tener una visión general, supervisar el estado de las cosas, pero sin caer en la microgestión, sin meterse en cada detalle. Ah, vale, supervisar sin microgestionar. Exacto. Pero fíjate, lo realmente potente, según el análisis, es cómo combinaba esa tecnología con una delegación muy efectiva. No se trata solo de tener las mejores herramientas de software, sino de construir equipos capaces y, fundamental, confiar en ellos. Hay una cita que se le atribuye y que recoge el texto que dice algo así como: lo más importante es contratar a gente que sea mejor que tú en ciertas cosas y luego dejarles hacer su trabajo. Dejarles hacer. Suena bien, pero a veces cuesta. Cuesta, pero si lo conectas con la visión general, ves cómo esto multiplica su impacto personal. Le permitía no atascarse él mismo en lo rutinario.
Claro, liberar su propio tiempo para lo estratégico, justo. Y la aplicación práctica que se deriva es doble. Por un lado, invertir en herramientas que automaticen o mejoren la eficiencia, mencionan Trello, Asana, Outlook, bueno, las típicas. Y por otro, y quizás más importante, identificar activamente qué tareas podemos y debemos delegar y empoderar a las personas para que las hagan. Entendido. Multiplicar el impacto a través de otros. Vamos al cuarto aspecto, aprendizaje continuo y la reflexión. Esto sí que es conocido. Gates es un lector voraz, ¿verdad? Dedica horas a leer libros, informes, pero ¿cómo se conecta esto directamente con gestionar mejor el tiempo o ahorrarlo? El análisis lo plantea como una inversión a largo plazo, muy inteligente. El conocimiento que acumulas funciona, dicen, como el interés compuesto. Interés compuesto aplicado al saber. Eso es. Estar bien informado, tener una base sólida de conocimiento, fundamenta mejores decisiones, y tomar mejores decisiones ahorra tiempo y recursos, evita errores costosos. Claro, evita tener que corregir después. Exacto. Pero no es solo acumular datos, ¿eh? El análisis también resalta la importancia de la reflexión activa, evaluar las metas, el progreso, los errores cometidos. Las famosas cartas anuales de su fundación son un ejemplo muy público de este proceso introspectivo. Es verdad, donde analiza qué funcionó o qué no. Y cómo mejorar. Y esto plantea una cuestión importante para cualquiera, ¿no? ¿Con qué frecuencia nos paramos realmente a evaluar nuestras propias estrategias y ajustar el rumbo si hace falta? Pues probablemente no tanto como deberíamos. Probablemente. Por eso una sugerencia práctica es reservar tiempo, quizás semanalmente, tanto para aprender algo nuevo, leer un curso, lo que sea, como para esa reflexión estructurada, un diario, una revisión de objetivos. Interesante. Invertir en saber y en pensar sobre lo que se sabe. Vale, quinto punto, y este puede chocar un poco, equilibrio entre trabajo y bienestar. Con la imagen que tenemos de su intensidad, de su dedicación casi total, ¿cómo encaja aquí priorizar el descanso, el ejercicio, la familia? Pues encaja porque, según subraya el análisis, el bienestar no es lo contrario a la productividad, es más bien un requisito indispensable para mantenerla a largo plazo. Un requisito, sí. El texto menciona investigaciones concretas. Dormir bien mejora la función cognitiva, la memoria, la toma de decisiones. El ejercicio físico, sabemos que da energía, reduce el estrés. Y pasar tiempo de calidad con la familia o los afectos, como se menciona que hacía, aporta estabilidad emocional, un ancla fundamental. O sea que no es un lujo para cuando sobre tiempo. En absoluto. Es entender que el agotamiento, el burnout, al final mina la productividad de forma drástica. Así que tratar el autocuidado como algo estratégico es clave. La aplicación práctica es casi obvia. Agendarlo. Poner en el calendario 7-8 horas de sueño, bloques para actividad física, tiempo para relaciones, como si fueran citas importantes, no negociables. Tratar el descanso como una tarea productiva más, en cierto modo. Podría verse así. O como la base necesaria para todas las demás tareas. El análisis también sugiere técnicas como Pomodoro para integrar descansos cortos durante el trabajo intenso. ¿Entendido? Bienestar como pilar estratégico. Y llegamos al último principio que destaca el análisis. Saber decir no, el poder del enfoque selectivo. Este es fundamental y a menudo el más difícil de aplicar. Con la cantidad de solicitudes que debía recibir Gates, charlas, reuniones, nuevas oportunidades, proyectos, el análisis destaca que era extremadamente selectivo. Evaluaba muy bien si una petición se alineaba con sus metas principales en ese momento. ¿Y si no? Y si no, decía que no. Se basa en el concepto del coste de oportunidad. Cada vez que dices sí a algo que aporta poco valor o que te desvía, implícitamente estás diciendo no a algo que sí podría ser de alto valor, algo esencial. Claro, el tiempo es finito. Exacto. Decir no de forma estratégica es lo que preserva el tiempo y la energía para lo verdaderamente importante. En su caso, pues avanzar en temas de salud global o educación con su fundación. Es, en el fondo, la otra cara de la moneda de la priorización despiadada que veíamos al principio. Van de la mano. Totalmente. Y la aplicación práctica aquí es, bueno, practicarlo. Practicar el decir no a lo que no esté alineado con nuestros objetivos clave. Tener quizá una respuesta preparada, educada pero firme. Usar un marco de decisión simple. ¿Esto me acerca realmente a mis metas importantes o me distrae? Requiere tener muy claras esas metas primero, claro. Desde luego, ese es el punto de partida. Pues entonces, haciendo un resumen rápido de lo que hemos explorado a partir de este análisis sobre Bill Gates, hemos visto 6 claves. Primero, esa priorización casi de inversor. Segundo, la planificación estructurada con bloques de tiempo para el enfoque profundo.
Tercero, el uso inteligente de la tecnología combinado con la delegación efectiva. Cuarto, el aprendizaje continuo y la reflexión como inversión. Quinto, integrar el bienestar como pilar estratégico, no como algo opcional. Y sexto, el difícil pero necesario arte de saber decir no. Y el análisis insiste mucho en una cosa, que estos principios no son algo exclusivo para multimillonarios o genios de la tecnología. Son, en esencia, hábitos. Hábitos accesibles que se basan en la intencionalidad, en la disciplina. Exacto. Esa es la idea central que creo que transmite el análisis. Que el tiempo es quizás nuestro recurso más valioso y además no es renovable. Gestionarlo con estrategia, como demuestran estas lecciones, requiere disciplina, sí, requiere enfoque. Pero no hay que aplicarlo todo de golpe. Empezar poco a poco, quizás identificando 1 o 2 prioridades clave esta semana o probando a crear un horario con algunos bloques de tiempo definidos, eso ya puede generar un efecto acumulativo muy significativo con el tiempo. Empezar poco a poco, sí. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan, quizás la pregunta sería, ¿cuál de todos estos principios resuena más con la situación personal de cada uno ahora mismo? ¿Qué pequeño cambio, qué ajuste se podría intentar implementar esta misma semana para empezar a gestionar el tiempo con un poquito más de impacto, con un poquito más de propósito? Una buena pregunta para cerrar esta exploración, nos deja pensando. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.